Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por la paciencia, por esperarnos. Y damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos acá nuevamente. Tenemos bastante expectativa en esta nueva unidad de lección bíblica. Esperamos que sea de mucha bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Algunos anuncios antes de empezar, mis hermanos. Vamos a estar orando por nuestra hermana Carmen siempre, que es la mamá de nuestro hermano René. Ya, bueno, yo a lo mejor no todo el mundo lo ubica, siempre me preguntan, y René, ¿quién es René? Levanta la mano, por eso decir René, para que te reconozcan. Él es René, su mamá está hospitalizada, está en una situación bien delicada. Le van a hacer algunos procedimientos para descartar ciertos males dolores, pero es una situación que se va a poder extender durante un tiempo más. Entonces vamos a estar orando por ella. Es una de las cosas buenas. Hermano Hansel, está festejando, no sé, por lo menos una calentada, todo, pero tu hermano Hansel está cumpliendo 44 años. Ahí para que cuando estés ahí en el tiempito te acerques a él, lo abracé, le dejes lo animé porque estaba bien deprimido hoy en la mañana que lo animé. Porque había llegado a 44 años y ya se siente más para allá que para acá. Entonces acercarte y le agarramos. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a arrancar así, dándole gracias a Dios por la vida, por este año más de vida de nuestra hermana Ángel, pero vamos a orar también por nuestra hermana Carmen. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Amén. Tengamos ese mismo sentir entonces todos en nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor y Dios, por el amor y el cuidado que usted tiene para nosotros. Gracias por ver su presencia y su poder en medio nuestro, glorificándose, Señor, todos los días. Nosotros somos testigos fieles de que usted ha sido un Dios bueno, misericordioso y fiel. Que aunque tengamos tribulación, nosotros estar protegidos ante el temor que podamos tener de diferentes pruebas que tengamos. Gracias, Señor, por darnos siempre lo necesario, por estar dándonos cada una de las cosas que cada uno de nuestros hogares, para que cada uno de nosotros ayudemos a administrar bien y de forma sabia todos y cada una de las bendiciones y de la multiforme gracia que usted se manifiesta día a día en nuestras vidas. No ha faltado el techo, no ha faltado el alimento, y usted ha sido un Dios bueno, misericordioso, fiel y grande. Por eso lo alabamos en esta noche. Estamos agradecidos por este año más de vida que le permitiste llegar a Hansel, Padre Santo. Le pido que usted lo bendiga, lo guarde, lo prospere en todo lo que haga y traiga paz a su vida. Que él pueda reconocerlo, Señor, en todos sus caminos, y que usted pueda afirmar, Señor, sus pasos y pueda afirmar sus tiempos para que todo lo que él haga pueda ser conforme a su voluntad y de su agrado. Y también pedimos por nuestra hermana Carmen. Señor, nuestra hermana ha estado batallando con esta enfermedad. Ruego, Señor, de que usted anime su corazón, anime y le dé fuerza también a su cuerpo, porque sabemos lo difícil y lo complicado que es estar por bastante tiempo en un hospital. Gracias, Señor, por su hijo, porque ha sido una bendición para ella. Ruego para que René tenga la fuerza y la entereza en este tiempo difícil, y que él pueda aferrarse, Señor, meramente a usted, que es el único que tiene poder para revertir cualquier situación que tengamos, pero también el poder consolador para aceptar cada una de las cosas que usted tiene destinada para nosotros. Bendícelo entonces a él y bendícenos a todos
para que podamos seguir intercediendo los unos a los otros y nos podamos identificar de forma plena, Señor, con todos los que se alegran, pero también con todos los que lloran. Quédate entonces también en este tiempo, que lo que hagamos sirva, Padre Santo, para engrandecerlo a usted primeramente, pero también para un aprendizaje nuestro de manera integral que sirva para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a su siervo, Señor, y ayúdame a exponer de forma clara y de forma precisa la enseñanza que se tiene preparada para esta noche, y que todos podamos salir bendecidos por ustedes. Entonces se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Aquí están los materiales. Ay, no sé si me ayudas a repartir por acá, hermano William. Ayúdame a repartir de qué lado. Un material para cada uno. Hoy vamos a estar arrancando la unidad de exégesis bíblica. Una unidad que lo que pretende, yo quiero que le eches un vistazo, ahorita que te entreguen, a la imagen que aparece en la parte delantera. Ese versículo que aparece ahí también necesito que te lo aprendas, además de otros versículos que te voy a estar dando, que a nivel que vayamos avanzando la unidad, para que vos te los aprendas y aprendas a discernirlo de forma correcta. En este material, en la imagen inicial que ustedes están viendo en la portada, de forma gráfica se explica qué es la exégesis bíblica y cómo parte. Si ustedes pueden ver, no la tengo aquí la imagen, pero ustedes sí la tienen ahí en su material, ustedes pueden ver al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, quien es el que inspiró la palabra de Dios, lo inspiró en los profetas, lo inspiró en los apóstoles, para que ellos pusieran de forma precisa la palabra que Dios quería que estuviese en la Biblia, en esos 66 libros que nosotros tenemos. Mucho tiempo después, tenemos el lector también en un proceso apoyado por el Espíritu Santo, para que el lector pueda sacar de manera precisa, que este es el sentido de la clase, mis hermanos. Lo veo un poco disperso, no sé qué está pasando. Hay algo que están notificando en WhatsApp. Te veo bastante movimiento. ¿Todo bien? ¿Estamos listos, hermano William? Ok. Entonces les decía, el sentido de la que el lector, que en este caso hoy somos nosotros, podamos extraer de la Biblia el mensaje preciso que el escritor estaba escribiendo hace más de 3.000 años. Y una vez entendiendo ese mensaje de manera precisa, poder hacer una hermenéutica para hacer aplicaciones en nuestro contexto actual. Y de eso se trata la Biblia, de poder, como ven aquí en la imagen, de ver el mundo desde un lente meramente bíblico. Todo lo tenemos que escudriñar a través de la palabra de Dios. Cualquier cosa, mis hermanos, cualquier componente de tu vida, traerlo al filtro de la palabra de Dios y ver cómo debe de dirigirse tu vida en función de lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que vamos a estar tratando de desarrollar en esta unidad. Vamos a estar aprendiendo a hacer una exégesis bíblica y vamos a también a aprovechar algunos pasajes que son bien difíciles de entender para extraer el contenido de ahí de manera práctica. Pero cuando nosotros hablamos de exégesis, esto necesito que hagas un esfuerzo para aprendértelo. Esta es la regla de oro de interpretación del doctor David L. Cooper. Y es un principio bien sencillo que ya lo hemos leído en anteriores ocasiones. Y mira lo que dice.
Y eso es lo que vamos a aplicar siempre cuando vengamos a la Biblia. ¿Ok? Y dice, cuando el sentido llano de la Escritura tiene sentido común, ¿ok? Cuando vos estás leyendo la Biblia y lo que estás leyendo te hace sentido, dice Cooper, mira, no siga buscando otro significado. ¿Estás entendiendo la primera parte, verdad? Si lo que estás leyendo de la Biblia tiene un sentido común bien claro, no busques otro significado. No trates de buscar un significado oculto en la palabra de Dios. Si lo dice claro, entendelo y aplícalo. Por tanto, dice, vas a tomar cada palabra que vos estés leyendo en la Biblia en un sentido primario. Cuando decimos primario, en el sentido básico de la palabra. En el sentido ordinario, de la forma como se usa en el contexto, y de forma literal. Que hemos venido insistiendo a lo largo de todas estas unidades. Nosotros, cuando leemos en la Biblia que Dios no le permitió a Adán y Eva tomar de un fruto de un árbol, porque el día que eso hicieran, ese día iban a morir. ¿Qué debemos de entender por fruto y por árbol? Tenemos que entender un fruto y un árbol. Y cuando dice que vino Satanás en forma de serpiente y habló con Eva, ¿qué debo de entender por serpiente? Una serpiente. ¿Por qué trae conflictos esto? Claro, porque las serpientes no hablan actualmente. Y entonces muchas personas y muchos filósofos y muchas personas que están en estas especialidades de psiquiatría y otras cosas que empiezan a filosofar en relación al texto, esos dicen que es metafórico, que esa serpiente no era una serpiente, era una metáfora que estaba usando el escritor para dar a entender otra cosa. Pero no, si tiene sentido común, ahí lo dejamos y lo vamos a tomar de forma literal. Y hay una advertencia, no lo voy a hacer a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados, y las verdades axiomáticas y fundamentales, o sea, la parte doctrinal central de nuestra fe. Si no contradicen las verdades fundamentales de nuestra fe, entonces vamos a creer lo que dice de forma clara. Si no, voy a tener que seguir leyendo y entender por qué la Biblia siempre se debe de interpretar a sí misma. La Biblia no puede tener contradicciones, porque Dios es perfecto y Dios es inerrante, no tiene ningún tipo de error. Por lo tanto, si vos estás leyendo algo y eso que vos estás leyendo puede llegar a contradecir otro fundamento de la palabra de Dios, entonces ya tengo que decir, entonces voy mal en mi interpretación. No es eso lo que quiere decir el texto. Por ejemplo, vamos a encontrar muchos textos donde aparentemente con lo que estamos leyendo la salvación se puede perder. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos textos en la Biblia que leyéndolo de manera ligera me dan a pensar eso. Pero ¿qué contradice esa manera de pensar? ¿Qué fundamento o qué doctrina contradice la forma de pensar que en ese texto aparentemente la salvación se pierde? ¿Qué fundamento contradice, mis hermanos? ¿Qué creemos nosotros como cristianos? Que la salvación no se pierde. Tenemos seguridad eterna. Tenemos versículos bíblicos para nosotros respaldar
la doctrina de la seguridad eterna, mis hermanos? Claro que sí. Entonces, cuando yo estoy leyendo y parece que la salvación se pierde, se me vienen muchos versículos a la mente, Juan 10, Juan 5:24 y una gran cantidad además de versículos solamente en el libro de Juan que contradicen esa posición. Entonces, cuando eso pase, lo desecho y tengo que seguir estudiando para extraer el verdadero mensaje y significado de la misma. De eso se trata la exégesis bíblica y es importante que esto lo memorices. Es sumamente importante que esto lo manejes bien porque en esto se basa, en esa regla de oro se basa la forma como nosotros vamos a interpretar o hacer la exégesis de los pasajes bíblicos. Teniendo eso en cuenta, vamos a examinar, para empezar y hacer una introducción al tema del exégesis, dos pasajes que son muy importantes en cuanto a eso. El primero es uno que ya lo conocemos. ¿Lo pueden decir todos juntos, mis hermanos? Muy bien, un versículo muy conocido por los hermanos que están en Oanza, los que fueron oancistas también lo manejan al centavo, y es un versículo clave para este tema que estamos desarrollando. Mira lo que empieza diciendo Pablo: procura con diligencia. Procura con diligencia viene del griego espaudazo, que es apresurarse a hacer algo, esmerarse o esforzarse. Entonces, es un mandato que se me está dando acá y tengo que cumplirlo. La pregunta va a ser: ¿en qué me debo de apresurar? ¿En qué me debo de esmerar o en qué me debo de esforzar para cumplir el mandato que se me está dando acá? Entonces, lo primero que tenemos que entender es la actividad requerida para que usted pueda enseñar la palabra de Dios. Es primero que todo estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Este verbo, procura con diligencia, está en voz activa. Ya hemos visto y hemos tratado de que entendas esto cuando es una voz activa y cuando es una voz pasiva. La voz activa, la acción recae ¿en quién? En el sujeto. El sujeto es el que hace la acción. La voz pasiva, la acción se hace en el sujeto, no la desarrolla el sujeto, se hace en el sujeto. Aquí es procura con diligencia, algo que me toca hacer a mí. No es algo que va a llegar como gracia de Dios, no, es algo que me toca hacerlo a mí. Entonces es una voz activa, la cual quiere decir que nosotros debemos decidir hacerlo o no hacerlo. Si somos, bueno, aquí hay un pastor, si somos pastores, si somos maestros, si somos líderes, debemos escoger ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Las necesidades de la iglesia, mis hermanos, como visitar, ministrar, aconsejar, no deben limitar nuestro tiempo de estudio. Oye bien, varios de nosotros estamos en diferentes ministerios. Ministerios que nos hacen hacer o destinar mucho tiempo en la preparación de diferentes programas. Y puede ser abrumador muchas veces dependiendo en qué cantidad de ministerios estés. Pero ese ministerio no debe limitar nunca el tiempo que cada uno de nosotros debe destinar para el estudio de la palabra de Dios. No podés dejar de crecer, no podés dejar de alimentarte y lo tenés que hacer de forma diligente. Ojalá fuera de forma automática, como
como un hábito que ya se ha desarrollado en nosotros, como ese hábito de comer todos los días. Cuando vos no comes en la mañana y por el trabajo no comiste en el almuerzo, de repente se te activa tu organismo y te empieza a pedir comida, ¿sí o no? ¿Y qué haces cuando el organismo te empieza a pedir comida? Comer. No, si no tiene regla, buscar un palito de mango, aunque sea, pero buscamos qué echarle al buche. Algunos tienen en su gaveta galletas, tienen nueces, otros tienen gaseosa, tienen de todo. Y ahí están dándole una vez que ya se activa el mecanismo. Algo parecido debería ser con la palabra de Dios. Deberíamos de desarrollar ese hábito, que nuestro ser nos demande, así como me demanda alimentarme de comida física, que me pudiera demandar de alimentarme de comida espiritual. Y efectivamente el Espíritu Santo te está redarguyendo constantemente y quizás te está exhortando a que lo hagas, pero muchas veces por nuestro necio corazón no lo hacemos. Y preferimos hacer cualquier otra cosa menos esta. Pero no olvidemos, el modo del verbo es un imperativo. Si es un imperativo, es un mandato. Y si es un mandato, cada vez que en esta semana o la semana pasada dejaste de estudiar algo de la Biblia, en ese momento estabas pecando, mis hermanos. Yo quiero que dimensiones bien esto. Cada vez que vos no procurás con diligencia ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios como debe de ser estudiada, estamos en pecado. Entonces, es imperativo, estamos llamados a cumplirlo todos nosotros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Muchos procuran con diligencia de esa manera. Vienen del trabajo cansado y medio el ratito me voy a poner, agarro el control del tele y cuando ya percatan las personas ya estamos roncando en la silla o en la cama o donde nos pongamos a ver, ya sea la computadora, la televisión o el celular. Pero tiempo hay. Tiempo hay. Lo que no hay es diligencia. Lo que no hay es disciplina. Pero tiempo sí hay. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, no caigamos en el pecado de no estar procurando con diligencia la palabra de Dios. Algo que es triste. Dele a mi hermano Eduardo uno de los materiales, Ajax, por favor. Aquí, ¿no? Algo que es triste. ¿Cuántos de los que estamos acá, la Biblia de ustedes se identifica con la que parece en la imagen? Y sean honestos. ¿Cuántas Biblias, si hablaran, la Biblia de nosotros, cuántas de nuestras Biblias se identifican como esa que está ahí, que hasta telarañas tiene la pobrecita? Puro polvo. Solo nos acordamos de quitarle el polvo y las telarañas cuando lo tengo que traer a la iglesia, ese polvo me la echo y me la llevo. Pero mi hermano, hay una verdad acá. Biblias sucias llevan a tener vidas sucias. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si no estás usando tu Biblia y la tenés tan sucia como esa que aparece en la imagen, muy parecido debe de estar tu alma, muy parecido debe de estar tu vida. Me gustaría que busquen en su Biblia, analicemos ese texto de Salmo 119, del 9 al 11. Búsquenlos en su Biblia, desempólvenla, por favor, quiten las telarañas y abran su Biblia. En el Salmo 119, 9 al 11, uno me dirá, no, yo no tengo problemas con las telarañas y la suciedad, lo que pasa es que no tengo Biblia. Eso es tan peor, ¿verdad?
Ok, escuchemos, más fuerte. Carlos, porfa. Bueno, una palabra que lo usamos con los jóvenes, pero que se aplica a todo el mundo. ¿Cómo se ensucian nuestras vidas? Con el pecado. Y la forma de limpiarlo es confesando mi pecado. ¡Salud! Dios mío. Dios mío. Yo no sé para qué le dije que se empolvara su Biblia. Mira lo que le dio alergia a la pobre. Le dio alergia al polvo a la pobre. Entonces, nuestras almas se ensucian con el pecado. Y la única forma de yo limpiar mi pecado es confesando mi pecado. Confesar, alguien que me recuerde qué significa, mis hermanos. Ya lo hemos estudiado varias veces eso. ¿Qué es confesar? Más fuerte que se escuche, que no oigo. Estar de acuerdo con Dios en relación a mi pecado. Pero el espejo o la forma como yo tengo de ver si estoy pecando o no, que es la Biblia. Si yo no estudio la Biblia, difícilmente voy a poder ver el pecado en mi ser. Entonces, necesito la Biblia para limpiar mi pecado, sí. Necesito impregnarme del conocimiento de la voluntad de Dios para ponerme de acuerdo en relación a mi pecado y que Dios me limpie. Entonces, el joven y los cristianos necesitamos guardar su palabra. Dice el versículo 10, con todo mi corazón yo te he buscado. Cuando vengamos a Dios, tenemos que hacerlo con fe y lo tenemos que hacer de manera genuina, no hipócrita, no únicamente para cumplir algún tipo de programa o pensamientos que vos tengas porque muchos cristianos son bien místicos, que piensan que si no hacen algo de forma precisa, les va a pasar algo malo, pero lo llevan a un extremo que lo hacen únicamente por el temor a que te pase algo malo y no por el temor a Dios o por el querer agradar a Dios. ¿Ven la diferencia, verdad? Entonces, tenemos que buscar, como dice David, a Dios de corazón, no de manera hipócrita. ¿Para qué? De acuerdo al texto, versículo 10. ¿Para qué? Con todo mi corazón te he buscado para que Dios no me deje desviarme de sus mandamientos. ¿Qué hemos dicho? La vida cristiana no es que sea difícil. ¿Cómo es la vida cristiana, mis hermanos? Imposible. Amén. La vida cristiana es imposible. No la podemos vivir en nuestras fuerzas. La tenemos que vivir en el poder de Dios. Y es únicamente cuando yo voy a buscar la presencia de Dios, es que Dios me llena de su poder para yo poder vivir mi vida cristiana. Entonces, cuando voy caminando de la mano con Cristo, Él no va a permitir que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Te empezás a desviar cuando te alejas de la presencia de Dios. Entonces tenemos que venir a Él con un corazón genuino. Y el último, importante, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Estamos guardando día a día los dichos de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios? Necesitamos entonces usar nuestras Biblias para alimentarnos y cumplir de esa manera la voluntad de Dios para que sea Dios el que nos limpie y nos guarde en todos nuestros caminos. En segundo lugar, la responsabilidad
de su enseñanza está demostrada por la necesidad de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Ok, el asunto no es si la gente le gusta. El asunto es si a Dios le gusta. ¿Me entendiste? Cuando vos estudias la Biblia y Dios empieza a hablar directamente y de forma personal a tu vida, no se trata de, es que no quisiera yo cambiar este estilo de vida porque me gusta. Es que no se trata de que te guste a vos. Se trata que le guste a Dios. Y claro, cuando somos jóvenes, y muchos adultos también, van detrás de sus pasiones. Porque el mundo nos va a seducir a ir en pos de muchas pasiones. Pero cuando empiezo a estudiar la Biblia, me empieza a decir, no vayas detrás de esas pasiones. Pero ¿cómo son las pasiones de este mundo, mis hermanos? Son agradables. Es algo que les gusta generalmente a las personas. ¿Sí o no? Sí, se presentan de esa manera. Son cosas que a mí me van a agradar. Y cuando la Biblia me dice, no lo hagas, pero es que a mí me gusta hacer eso. Pero es que no se trata de tu gusto. Se trata de lo que a Dios le agrada, no lo que a vos te agrada. Y lo que a Dios le agrada, mis hermanos, es para tu bien. Eso nunca lo perdás de vista. Entonces, la palabra probar en el griego es dókimos. Y tiene la idea de aprobar, de examinar, de recibir o autenticar algo. Voy a probar como si vamos a pasar un examen. Y un día, mis hermanos, todos los cristianos vamos a tener que darle cuenta a Cristo en su tribunal. Todos, sin excepción. Y va a pasar lo siguiente. ¿Será que Dios nos va a aplaudir y nos va a reconocer y nos va a dar una mención honorífica coronando las cosas que yo hice, dándome la recompensa del galardón por haber sido encontrado aprobado en lo que estaba haciendo? Entonces, ¿será que Dios nos va a dar un like cuando estemos enfrente de su tribunal? Porque eso sería lo mejor, espectacular, que Dios nos apruebe cuando nos esté examinando. Pero va a pasar que muchas personas no van a aprobar esa prueba. Nunca se esforzaron y fueron diligentes para presentarse de esa manera, aprobado delante de Dios. Entonces, lo opuesto a ser aprobado por Dios es ser desaprobado por Él. Y rogar a Dios que no seas encontrado así, y sé diligente para que eso no sea así, mis hermanos. Porque dice que muchos van a tener pérdidas. Y entre las pérdidas, la vergüenza que te va a dar estar en ese tribunal y que Dios te esté aplazando. Bueno, hay personas que son yoquipierdistas, ¿verdad? El yoquipierdismo es aquella persona que le va y le viene lo que le vaya en su vida. Pero los que más o menos somos personas coherentes, cada vez que nos iba mal en un examen, ¿cómo te sentías? Frustrado, desanimado, mal, y peor, los que dejaban el año, ¿cuántos compañeros no tuve yo? Que se ponían a llorar los tipos, pero eran lágrimas, pero de esas gotas grandes las que sacaban. Y el temor de ellos era decirle a su papá o a su mamá que habían dejado la clase, porque eran una reventada la que les daban a los pobres. Entonces, roguemos a Dios que podamos ser nosotros, mis hermanos, de los que se encuentren aprobados en ese tribunal. En tercer lugar, el blanco. El blanco de su enseñanza requiere que usted busque ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse.
¿Ok? Eso es lo que vos tenés que tratar de lograr. Hay algunos maestros que se van a avergonzar delante de Dios por las sanganadas que estuvieron enseñando a sus alumnos. Y estamos hablando en el ámbito eclesial. En el ámbito espiritual, muchos maestros se van a avergonzar cuando estén delante de Dios por lo que estuvieron enseñando. O por lo que estuvieron predicando. A todos nos toca enseñar el Evangelio. Y hemos insistido que el Evangelio debe de ser enseñado de manera íntegra, sin añadir, sin quitar, de manera pura. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando estemos en ese tribunal y Dios nos empieza a decir, ajá, ¿a cuántos evangelizaste? ¿Y de dónde sacaste este invento, este evangelio que te inventaste de la nada y le empezaste a decir al fulanito y a la fulanita? ¿Por qué lo hiciste así? Muchos se van a avergonzar de la forma como enseñaron. Que nosotros no seamos uno de esos, mis hermanos. Es posible que habrán enseñado muchas personas cosas falsas, pero cada uno va a recibir conforme hizo, dice la palabra de Dios. No seamos de ese tipo de personas. En cuarto lugar, la exactitud de su enseñanza está enfatizada por el vocablo que usa bien. Mira, ese término era usado muchas veces por los que hacían tiendas. Los que hacían tiendas tenían que tomar cueros, el cuero del ganado o de cualquier animal, y tenían que cortar de manera precisa las piezas para poder armar las carpas. A ese proceso es lo que el término que usa aquí Pablo, que usa bien, que corta bien esa palabra de verdad. Hacerla de manera precisa, de manera recta. Cuando un agricultor está con su arado, él tiene puesto sus ojos en la meta, a donde quiere llegar con su arado. Nunca va viendo los bueyes, nunca va viendo el arado, va viendo el punto donde va a llegar. Y únicamente va con su arado de lo más tranquilo. Las personas que intenten quitar la vista de allá y se enfocan en la parte de acá, salen unos surcos que son todos torcidos, todos chuecos. ¿Cuál es la analogía? Nosotros, cuando queremos vivir nuestra vida cristiana, ¿en dónde tienen que estar nuestra vista de acuerdo a Colosenses, que ya lo estudiamos, venimos de la unidad de Colosenses? ¿A dónde debe de estar nuestra vista? En las cosas de arriba. No desenfocarnos de lo que Dios me pide que haga. Y cuando yo hago eso, voy a ir en un camino derecho. Voy a ir cortando correctamente la palabra de Dios para enseñarla como debe de serlo. Entonces, el término que usa bien es del griego ortotomeo, que significa cortar de forma recta, de forma precisa. ¿Estamos de acuerdo? Número 5. La autoridad de su enseñanza requiere la comunicación de la palabra de verdad. ¿Ok? Esa es la autoridad. Aquí la Biblia es llamada palabra de verdad. El asunto en la enseñanza no es cuál es la creencia de la iglesia. Cuando yo enseño, no me tengo que estar estresando de qué es lo que enseña mi iglesia, de qué es lo que enseña mi organización. Me debo de centrar qué enseña la Biblia. Y cuando sos preciso y coherente en eso, muchas veces vas a tener problemas con las organizaciones que son de hombres, porque ya hay ciertas creencias preestablecidas y muchas veces van a ser contrastantes. Ahora,
¿Por qué debo enfocarme en la Biblia más que en las tradiciones y creencias? Porque la Biblia es la palabra verdadera de Dios. Es la autoridad divina. Nosotros venimos de una facción, de un punto en el tiempo que es la Reforma, ¿verdad? La Reforma protestante. El término protestante vino a ser un término despectivo que se usó hace mucho tiempo, porque eran las personas que andaban protestando y muchas veces eran consideradas esas personas como personas de bajo nivel, de poca escolaridad o personas locas muchas veces. Y los llamaban protestantes de manera despectiva. Pero esa reforma puso en su momento fundamentos claros que se habían olvidado en la iglesia. Porque la iglesia hasta ese momento empezó a desarrollar creencias que en la Biblia no estaban. Y cuando esas creencias empezaron a ser confrontadas, vino ese gran cisma o vino esa gran división en el cristianismo por causa de líderes que no querían someterse a lo que la Biblia decía. Desde ahí para acá, uno de nuestros lemas ha sido sola escritura. Nosotros somos sola escritura como autoridad final. No es que los pastores, no es que los maestros tengan autoridad. Sí tienen autoridad los pastores y los maestros, pero esa autoridad está supeditada a lo que la Biblia dice. En última instancia, si yo tengo algo que esté causando algún tipo de contienda, tenemos que ir a la Biblia, mis hermanos. Por eso yo soy siempre crítico cuando vienen a nosotros y se presentan únicamente invocando tradiciones o únicamente invocando cualquier otra cosa, pero no invocan la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Si vos querés sacar del error a una iglesia, ¿qué tenés que hacer? Vas a agarrar la Biblia, la vas a abrir, vas a leer el fundamento bíblico y lo vas a enseñar. ¿No tiene que ser así? Pero si alguien toma su púlpito y se para y dice y enseña cosas que en la Biblia no están, ¿cuál es la autoridad que tiene esa persona? Mi autoridad como maestro, como pastor, como líder, no soy yo como figura, es la palabra de Dios la que me soporta mi autoridad. Si yo no estoy fundado, si yo no estoy regido por la palabra de Dios, no tengo ninguna autoridad. ¿Y cuántas veces vimos? Lo hemos visto en diferentes unidades, pero en la unidad pasada lo vimos. Cuando estábamos hablando acerca de nuestra vida cristiana en cuanto al matrimonio, en cuanto a nuestra relación con nuestros hijos, en cuanto a nuestra relación con nuestros jefes, en cuanto a la relación con las autoridades. ¿Cuál es la exención que teníamos en todas estas relaciones? ¿Te acordás? Al marido tenía que amar a su mujer, la mujer tenía que ser sumisa a su marido. Excepto, puntos suspensivos. Los hijos tenían que ser obedientes a sus padres, excepto, puntos suspensivos. Los siervos, los esclavos, deberían de ser sumisos a sus jefes, siempre, excepto, puntos suspensivos. ¿Cuál es la exención en todo eso? Ahí está. Si ellos me mandatan algo que vaya contrario a la palabra de Dios, no me voy a sujetar. Igualmente es la autoridad de los líderes religiosos. Si la autoridad de ellos está fuera de la palabra de Dios, no tengo por qué someterme. Y no tenés vos que tener temor de no someterte porque Dios te respalda en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando la Iglesia Católica dice que no hay problema con la tradición, violenta definitivamente la enseñanza bíblica. ¿Cuántas iglesias, mis hermanos, han dejado que sus tradiciones violenten la Biblia? Y no estoy hablando ya de la Iglesia Católica. ¿Cuántas iglesias en el contexto de
de la iglesia evangélica cristiana, que todo eso que empezaron a demandar hace muchísimo tiempo en torno a las tradiciones, ahora han empezado a hacer nuevas tradiciones que casi son o están al mismo nivel que la Biblia. ¿Cuántas de ellas se han desviado de la palabra de Dios? Roguemos para que en nuestras iglesias no sea de esa manera y tengamos cuidado en relación a eso. Y es importante, para no llegar a ese extremo, es importante recordar lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira bien, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En este versículo hay un lado humano, pero también hay un lado divino. Vamos a hacer este ejercicio, hacemos el break. ¿Cuál es el lado humano? ¿Cuál es lo que le corresponde hacer al ser humano de acuerdo al versículo? Considera lo que digo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Alguien fuerte, que no escucho. ¿Perdón? Tener en cuenta, considera lo que digo, tener en cuenta, ¿qué más? Poner mucha atención a lo que te estoy diciendo. Entender, por favor, lo que te quiero decir. La palabra griega que se utiliza ahí quiere decir contemplar, pensar, interactuar. Pensar, analizar, correcto. Entonces voy a pensar lo que Dios me está diciendo en la palabra de Dios. Entonces debemos de pensar cuando estemos estudiando y debemos tener cerebros activados cuando estudiamos. Exactamente. Es lo mismo que Dios nos está pidiendo acá. Es lo mismo que Pablo le pidió a Timoteo, pero es lo mismo que en el contexto actual Dios me pide a mí. Que cada vez que yo vaya a la Biblia, piense y esté activamente analizando lo que Dios me quiere decir. ¿Y para qué? Para ponerlo en práctica. A ver, la exégesis bíblica, sin una acción posterior, no sirve de nada. Únicamente va a servir para inflar tu cerebro y para hacerte una persona teórica, impresionante, que manejan bien la Biblia, pero que su vida es un desastre. Entonces, el considerar lleva, además de pensar, de interactuar, de poner en práctica eso. Y para irnos al break, ¿cuál es el lado divino? ¿Perdón? Ahí está. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Tanto uno como el otro, tanto el lado humano como el lado divino son necesarios. Mira, si vos no le pedís a Dios que te ilumine, si vos no le pedís al Espíritu Santo que sea Él el que te enseñe, por mucho que te forces, vas a estar llegando a conclusiones equivocadas. Entonces, tan importante es yo pensar, yo interactuar, yo contemplar correctamente el texto, como que el Espíritu Santo también esté influenciándome para yo aterrizar ese texto a mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De eso estamos hablando acá. La autoridad siempre tiene que ser la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios la que nos enseñe en todo momento y nos dé entendimiento para hacer las cosas correctas. Y entre una de ellas es hacer el break, para hacer un espacio, te puedes poner de pie, tomar un cafecito y volvemos en 10 minutos. 10 minutos, hermanos, para terminar la clase.
Muy bien, entonces ya vimos el primer pasaje que estaba en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 en adelante. Ahora vamos a ver un segundo pasaje que es muy importante para esto también. Un pasaje que se encuentra en segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Y ya te hago un spoiler de examen final de ¿cómo se llama? De este año. Estos 4 versículos vienen juntitos, junto con 2 Timoteo 3:15 que está en tu material. Importantísimo este pasaje. Lo voy a leer y pon atención. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, oye bien, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estaba profetizando esta palabra Pablo, y se la estaba profetizando a Timoteo. Ojo, Timoteo, esto viene. Y de hecho no esperó mucho Timoteo de ver muchas de las cosas que dijo que se empezaron a cumplir en tiempos de la iglesia primitiva. Sin embargo, eso va a ir en incremento hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Y quiero que analicemos esos 4 versículos. En primer lugar, el motivo, oye bien, el motivo del mandato de Dios en este pasaje es predicar la palabra de Dios, estando basado en la autoridad y suficiencia de las Escrituras. ¿Ok? Me insta a predicar la palabra de Dios, me manda a predicar la palabra de Dios. Y se lo refuerza en el capítulo anterior. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Mira, le dice Timoteo en el capítulo anterior del capítulo que acabamos de ver. El contexto inmediato es este. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, el motivo principal de lo que le viene a decir Pablo a Timoteo es predicar la palabra, porque es tan necesaria tanto para nuestra salvación como para nuestra vida cristiana y como para nuestro ministerio. Te lo vuelvo a repetir, y lo dice aquí. Mirad, la primera parte. No debo de perder de vista cómo fluye el pensamiento del escritor. Nosotros tenemos la Biblia seccionada en capítulos y versículos, ¿verdad? Pero antes la carta era de corrido, mis hermanos. Después los que empezaron a traducir la Biblia y de manera que pudiera ayudarnos en la enseñanza, empezaron a dividirse en capítulos y versículos. Pero cuando Pablo escribió, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 no había división, era un solo pensamiento. ¿Me seguís, verdad? Y el pensamiento que está utilizando acá es que lo que quiero que vos entendás cómo fluye el pensamiento. Le empieza diciendo desde el capítulo 3, Pablo a Timoteo,
La palabra de Dios, la Escritura, es suficiente para la salvación. Es lo que dice el versículo 15. ¿Qué es lo que lo puede hacer sabio para la salvación por fe? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, a todo aquel que oye la palabra de Dios, puede ser que el Espíritu Santo lo convenza y ponga su fe en lo que dice el Evangelio y cree en el Evangelio para ser salvo. Pero es la Escritura bíblica, es la palabra de Dios, es el Evangelio puro el que tiene el poder para transformar el alma. ¿Me seguís, verdad? Entonces, la Escritura es útil para la salvación de las personas. La Escritura también es útil ¿para qué? Para mi vida cristiana, para mi santificación. ¿Qué dice el versículo 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y te va a ser útil, cristiano, hijo o hija de Dios, te va a ser útil la Escritura para redarguirte, para enseñarte, para corregirte, para instruirte en toda justicia. Necesito la palabra de Dios para mi vida cristiana. Y por último, el versículo 17 me dice que no solamente para mi vida cristiana, va a ser suficiente para desarrollar mi ministerio, cualquiera que sea. Seas pastor, seas maestro, seas un diácono, seas un líder de cualquier estructura, te va a servir para tener un servicio efectivo. ¿Qué dice el 17? ¿A fin de qué? Que el hombre de Dios, aquel que es hijo de Dios, sea perfecto, esté completo y enteramente preparado para toda buena obra. Un líder de nuestras iglesias que quiera agradar a Dios, no puede agradar a Dios de forma plena y de forma efectiva si no está completo, si no es perfecto, y la perfección me lo da la palabra de Dios. ¿Entendés? La importancia de que nosotros como líderes podamos crecer en el estudio de la palabra. No es posible que nosotros estemos en este instituto y después de tantos años la palabra de Dios no haya hecho mella en nuestras vidas. Y en relación a la forma como ministramos en la iglesia, cómo eso ha mejorado mi servicio a Dios primeramente, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. Si eso no está pasando, hay que hacer un análisis, porque es la Escritura, de acuerdo a lo que estoy viendo acá, es la Biblia, esa Escritura la que me va a hacer que sea perfecto, que esté completo y preparado para hacer cualquier obra que Dios hizo de antemano para que yo ande en ella. ¿Me entendés, verdad? Entonces, es suficiente para la salvación, es suficiente para la vida cristiana, pero también es suficiente para dar un servicio efectivo a Dios. ¿Debemos predicar la palabra? Absolutamente. ¿Debemos predicar el Evangelio? Claro que sí. Es parte de lo que nosotros somos y estamos llamados a hacer. En segundo lugar, la seriedad del mandato de Dios de predicar la palabra está subrayada por el vocablo te encarezco, acompañado por el testimonio de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Mira qué bonito. ¿Qué decía el versículo 1? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su venida. La palabra te encarezco es un término legal que utiliza Pablo en esa carta. Y el término legal es como estar dando testimonio bajo juramento. ¿Te ubicas más o menos cuándo es que las personas dan testimonio bajo juramento? Cuando están en un juicio, ¿verdad?
En las películas vemos que nos ponen la Biblia, no sé cómo se hace aquí, nunca me han llevado a un juzgado, espero que nunca me lleven, ¿verdad? Pero bueno, lo que veo en las películas es que nos ponen la Biblia, ponen la mano en la Biblia y juran decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, es un término legal para testificar bajo juramento, cuyos dos testigos que se ponen acá son Dios el Padre y Jesucristo. Entonces, Dios conoce tu intención, conoce tu pensamiento, conoce tu motivación y conoce tu corazón. Si predicas de forma correcta, Dios lo va a saber. Y el que va a dar testimonio de vos no es el pastor, no es el anciano, no es el maestro, no es el líder, no, es Dios mismo. Él es el que te va a buscar y te va a juzgar para ver si te encuentra aprobado, pero Él también es el que va a dar testimonio que si vos enseñaste de forma fiel. Entonces, cuando demos cuentas, se las vamos a dar primeramente a Dios, que es la cuenta que más importa. Pero muchos ¿cómo se llama? Se empiezan a enfocar más en las cuentas que deben de entregar de manera terrenal, ya sea a los líderes, a la iglesia, a cualquier otra persona que le pongan, antes que a Dios. Cuando nos toca enseñar la palabra de Dios, preparémonos. Porque desde ahí empieza el servicio de la enseñanza. En la preparación, cuando vas a evangelizar a alguien, prepárate bien. Y el que va a dar testimonio tuyo va a ser Dios. Entonces, lo vamos a hacer de manera seria. Porque Dios quiere que lo hagamos bajo ese juramento que va a estar siendo o dando testimonio el Padre y el Hijo. En tercer lugar, la materia o el asunto del mandato de predicar es la predicación de la palabra de Dios. No es cualquier predicación, es predicar la palabra de Dios, es predicar la Biblia. Y aquí la palabra predicar, que es del griego que significa proclamar o pregonar o ser heraldo de la palabra de Dios. Heraldo es el que anuncia la palabra de Dios. Entonces, cuando vos tomés un púlpito, cuando vos tomés la autoridad en cualquier círculo, ya sea en tu hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en tu trabajo, cuando tengas la oportunidad de tener esa autoridad, proclamás la palabra de Dios de forma fiel. No lo que a vos se te ocurra, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Es algo que debemos de hacerlo con la seriedad y con la motivación correcta. Predicar es comunicar el evangelio por parte de un hombre a otros hombres. De manera verbal, la palabra o el evangelio debe de ser predicado. Mira, pasa en muchas iglesias. En muchas iglesias grandes, y más en aquellas que están motivadas por el dinero, aquellas que están comercializando la fe, tienen políticas muy definidas y muy claras de no enseñar en contra del pecado. Prohibido enseñar en contra del pecado. No, queremos que la gente que venga a esa iglesia, cuando oiga una prédica, no se ofenda o no salga triste de acá. No, queremos enseñanzas que motiven, enseñanzas que hagan despertar el alma de las personas y se vayan emocionadas. Pero un predicador o una persona que es invitado a una iglesia, a esa política le tiene que decir que no. Porque ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Lo que Dios me está pidiendo es que predique
la palabra de Dios en su totalidad, no a pedazos. ¿Y de qué me sirve motivar a unas personas si sus vidas siguen hechas un desastre o siguen sumergidas en el pecado? ¿Qué tipo de liberación van a tener? Van a seguir presas y dominadas por su carne. Y esa emoción con la que estuvieron aquí un momentito, a las 2, 3 horas se les fue porque siguen metidos en el pecado, en el error de sus vidas. Entonces debo de predicar para sanar el alma de las personas y por eso no debo de importarme si la palabra de Dios les parece ofensiva. A quien tenés que preguntarte si le agrada lo que estás predicando, es a Dios a quien le vas a dar cuenta. En cuarto lugar, el blanco del mandato de Dios de predicar la palabra requiere que usted inste a tiempo e inste fuera de tiempo. Instar es el griego epistemi, que significa pararse sobre, o arremeter, o atacar, o asaltar, o insistir en algo. Y yo voy a estar insistiendo en todo tiempo, dice la Biblia. Como predicadores, como personas que están sirviéndole a un Dios vivo, debemos de estar preparados para enseñar y para predicar la palabra, mis hermanos. No es posible que tengas una oportunidad en tu vida de predicar el evangelio y no lo hagas. Eso no debe de ser un modelo de tu vida. Si alguien te da la apertura, aprovecharla y predicar el evangelio de Jesucristo, sin miedo, sin temor. Y lo vas a hacer a tiempo, sea de día o a destiempo, sea de noche, no importa la hora. Lo importante es la palabra de Dios y que sea predicada. No importa si estás cansado, no importa si mañana te toca que levantarte temprano, predicar la palabra de Dios, insistí en ella. En quinto lugar, el plan del mandato de Dios de predicar la palabra incluye las actividades de redarguir, reprender, exhortar con paciencia y con doctrina. Para los que anotan, si lo querés buscar después, redarguir se trata de convencer, de mostrar la falta, de mostrar el pecado o el error en el cual está mi hermano. Es poner de manifiesto algo que estaba oculto o algo que no estaba siendo entendido. Eso es redarguir. Entonces, cuando el pastor viene, te empieza a exhortar o te empieza a enseñar que en tu vida hay algo o hay pecado, lo que está haciendo es redarguyendo. ¿Ok? Reprender, mis hermanos, es amonestar, es censurar algo que está malo. Y exhortar no solamente es confrontar a alguien, exhortar también se utiliza para consolar y para alentar a otra persona. O sea, muchas veces el concepto
con paciencia, con tranquilidad, cuando veces sea necesario. Muchas personas se dan por el cielo de toda parte de muchas personas. Pero debemos ir y hacer todo más a morir. Como en cada parte de considerar cuando vengas a la persona a querer pretender o exhortar, no lo va a hacer a la noche de siempre hace como la ciudad para decir que vas a agarrar a mí diferente que debe poder la solemnidad. Y se va a ir con la razón de que vendrá un tiempo cuando no sufrirá, sino que te son glorias para poder conforme con gracias. Y mover no podemos ver desde la y Pablo le recuerda que van a venir días difíciles donde muchas personas no van a sufrir la sangre. Y eso lo dice también lo recuerda en este pasaje. Van a haber tiempos que no sufrirán y se va a dejar. Cuando la gente hace esto, no dice, pero dice, pero no lo tengo mucho. No, pero con muchas empieza cuando se fastidia, empezamos a poner todo mira, pero cuando esa persona empieza a sugerirse que mucho tiempo hermano, poco a poco, que siempre dije que van a haber personas que se pongan en un plan, pero bueno,
Hay que pedir que son van a levantarse muchos falsos que van a empezar a enseñar cosas en el lugar. Y nosotros entonces, ¿y qué termina esto? Versículo 5, cuando pero de tú, o sea, vos, también, pero tú, sé solo en modo, solo, vienen días difíciles, pero soportar. O sea, no va a ser cuando una noche, no. Tienes tiempo difícil, pero vos vas a hacer todo, vas a soportar. Y mientras estás haciendo solo, estás soportando lo que estás haciendo, vas a hacer otra de la felicidad. Nunca vas a. No importa cuánto el enemigo, cuánto el enemigo quiere concentrar en la verdadera misión de la iglesia. En todo el mundo, en toda nación, en toda nación, que no te salga el enemigo de los iglesia. Tenemos que predicar y enseñar en Jesucristo todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Enseñen y ayuden. Entonces, hablamos todo lo que a un médico y dice, ¿cuál es tu servicio en la iglesia? En la iglesia local que Dios te ha dado, ¿cuál es tu servicio? ¿Lo sacas? O el primer punto de los países empezar a desaprender y empezar a aprender y le das que solo todo y eso no tiene que mover. ¿Cómo debemos hacer? Es ganar un tipo de estamos jugando. Para empezar, si no tenemos el cual así mismo nos hizo libres como que no algo otro, no sino el espíritu, porque lo que es más el espíritu y ¿verdad? Nosotros para hacer lo que si no el poder está nunca se toma el poder de la y nunca que crearse. Bueno, hemos aprendido en la universidad o los recursos o algún talento que se trata de el poder de la nación. Cuando empezaste a decir, a partir de otro en la hora